Hola, ¿qué tal a todo nuestro público televidente? Les damos la bienvenida. Los saluda Juliana Castro y junto a Marisol Aceves estaremos cubriendo un episodio totalmente lleno de información relevante para todos ustedes. ¿No es así, Marisol? Así es, Juliana, pero déjame comentarles acerca de la importancia de aprender un segundo idioma. Este te puede ayudar a mejorar sin duda alguna las ofertas laborales, pero también al aprender otro idioma tienes la oportunidad de poderte comunicar con alguna otra persona que no sea de nacionalidad mexicana. Igual puede ayudarte a conocer otras culturas y en el caso de los cimarrones nos ayuda para poder realizar intercambios estudiantiles internacionales que la universidad oferta. Juliana, ¿tú tienes alguna idea o alguna oportunidad de querer aprender algún otro idioma? Así es, Marisol, actualmente estoy cursando el nivel 3 en inglés. Asimismo, los acompañamos a que continúen con nosotros, ya que nuestros amigos de trámites y servicios tienen preparado para todos ustedes una cápsula referente a esto de conocer otro idioma. Así que acompáñenos, que están en Sensor UABC, temporada 13. Cimarrones, sean bienvenidos a UABC a todos nuestros compañeros de nuevo ingreso. Si no te quieres perder de ningún trámite que tienes que hacer, entonces continúa viendo este video. Hoy les presentaremos cómo acreditar tu examen de inglés, así que acompáñame. Para poder titularte en esta universidad es necesario tener el nivel 5 de inglés. Por ello tienes que aplicar un examen diagnóstico. En caso de que el examen te deje en un nivel menor que 5, tienes que tomar clases particulares. Pero ojo, solamente es gratuito cuando es en primer semestre. Por eso tienes que estar muy presente en las fechas para que no se te vaya a pasar. A continuación mencionaré algunos requisitos para poder presentar tu examen diagnóstico. Número 1. Asistir a la fecha y horas indicadas del día de tu examen. Y llega temprano. Los resultados se publican un mes después de que realices el examen. Anotarse con letra legible dentro de la lista de captura de exámenes. No puedes anotarte si no eres alumno de nuevo ingreso y no van a justificar tus faltas a clase. ¿Qué más? Muy importante, presenta tu credencial o constancia de estudios. Si quieres saber más y aclarar dudas, puedes acudir a la Facultad de Idiomas de la UABC. Bueno, esto ha sido todo por nuestra sección Trámites y Servicios. Gracias por seguir sintonizándonos en Sensor UABC. Y una vez más, bienvenido a nuestra universidad. Gracias por continuar con nosotros detectando el quehacer universitario. Como lo comentaban en la cápsula anterior, definitivamente aprender un segundo idioma ayuda a abrir cualquier oportunidad en la vida. En mi caso, estoy interesada en aprender el idioma inglés. De hecho, ya estoy en proceso de aprenderlo. Y no solo porque en la universidad me lo pide como requisito para poder egresar, sino porque realmente me interesa y por qué no más adelante aprender un tercer idioma que es el japonés, porque siempre he mostrado atracción hacia esta cultura. Pero cambiando de tema, definitivamente en nuestra actualidad, los productos han adquirido una gran relevancia en nuestras vidas cotidianas. Y para poder desarrollar un producto se debe de seguir una serie de pasos para que éste pueda ser innovador y que tenga éxito en el mercado. Sin duda alguna, los jóvenes cimarrones tienen la oportunidad de llevar más allá sus conocimientos y habilidades y no que solo se quede en un salón de clases para entregar una materia simplemente, sino como es el caso que se llevó hace poco en la Expo Desarrolladores de Productos que nuestros amigos de visita tienen preparado para todos ustedes. Y recuerden que están viendo Sensor UABC, temporada 13. Hola amigos.
amigos de Sensor UABC. El día de hoy salimos de nuestra queridísima Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para dirigirnos aquí, a la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, porque hoy tiene un evento muy especial. Así es, Ana. El día de hoy hay un evento muy especial en esta facultad, ya que diversos alumnos se dieron en la tarea de desarrollar sus proyectos y de presentarlos en esta, la Expo Desarrolladores de Productos. Pero, ¿qué tal si vamos a echar un vistazo acerca de lo que nos tienen nuestros compañeros? Hola, nuestra marca se llama Simple and Sample. Esto trata de una página web en la que puedes entrar, hacer un pequeño test para saber el tipo de piel que tienes. Después se van a inscribir para que mensualmente llegue esta caja con 5 productos de productos locales, pero tamaño muestra. Esos son para el cuidado de la piel. Hola, nuestro producto es Jebas y esto consiste en productos con jabas recicladas, y esto nació de que identificamos que hoy en día hay una tendencia muy grande por el cuidado del medio ambiente y por ser ecológicos, el ecoamigable. Nos dimos cuenta que está hoy en día con nosotros, y nosotros identificamos que estos productos pueden ayudar muchísimo al medio ambiente, aparte de que tiene una decoración muy bonita. Hola, nosotros somos Waxter. Nuestro producto es una cera para el cabello masculino. Nuestra idea surgió cuando vimos la necesidad amplia en la ciudad de Tijuana de que caballeros buscan cada vez más verse bien, lucir bien ante la sociedad, pero sobre todo lucir bien para ellos mismos, para ellos sentirse bien. Es una cera. Todo está hecho con productos naturales, todo es productos totalmente orgánicos, no tiene conservadores. Tiene una duración de 20 a 25 días en los que el hombre lo puede utilizar para su peinado diario. Bueno, TJ Pets es un proyecto que nació a partir de ver que la mayoría de las mascotas ya las vestimos, ya les tenemos forma como una persona más en nuestra familia. Cada camisita, en nuestro caso, pues tomamos frases tijuanenses y las pueden observar como de yo soy un perro curada, como si lo dijera una mascota. Hola, muy buenos días. Somos estudiantes de la Facultad de Mercadotecnia. Mi nombre es Diego Salazar. Mi nombre es Maribel Lane. Y yo soy Kevin Franco. Nuestro proyecto consiste básicamente en velas aromáticas. Nos encontramos en diferentes situaciones en nuestra vida en las que a veces un mensaje o una frase puede impactar realmente nuestro día a día. Lo que nosotros queremos es transmitir visualmente con la vela, con el olor, y en el empaque viene una frase motivacional en la que la persona la puede leer, y queremos transmitir también de esa manera emocionalmente a nuestro consumidor. Sí, pues como ya comentó anteriormente, la idea es básicamente crear no una vela común, una vela que encuentran en cualquier supermercado o cualquier tienda que se dedica a esto, sino encontrar un producto que realmente te sientas identificado con él, que te transmita un mensaje de positivismo, de energía, y ese mensaje tú transmitírselo a una persona que ames, un ser querido, familia, pareja, y pues de esta manera como crear un regalo que realmente tenga un significado más simbólico que nada más una vela, ¿no? Y así como estos productos, hubieron más que compañeros de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia trajeron para nosotros. Esperamos que hayan disfrutado mucho de un episodio más de esta, su sección de visita. Hasta la próxima.
Hey, ¿qué les pareció la cápsula anterior? Bastante interesante, ¿cierto? La verdad es que la Universidad Autónoma de Baja California nos presta a todos los alumnos esa posibilidad de poder dar a conocer todos nuestros conocimientos y no solamente que se quede aquí, sino que también poderlos ejercer en lo laboral. Pero ahora vamos a hablar de algo también que es relevante para todos nosotros. Vámonos directamente a lo que nuestro amigo David Santos tiene preparado para nosotros, una cápsula relacionada con el Mundial Alemania-México. Coméntenos en nuestras redes sociales qué les pareció el partido, con quién estuvieron, con la familia, con los amigos, todo referente a este gran día. Continúen con nosotros que están en Sensor UABC, temporada 13. Alemania y México se enfrentaron en un partido que sorprendió a todos. Acompáñanos a conocer más sobre este partido. Este partido ha creado expectativa sobre el camino de México en el Mundial. Esto fue Marcador.
Gracias por continuar con nosotros en Sensor UABC. Como saben, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se realizan constantemente actividades en donde los profesores y los alumnos pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos y las habilidades a lo largo de su carrera universitaria, en donde definitivamente ponen todos los valores y marrones que trae consigo estudiar en la máxima casa de estudios de la que formamos parte. ¿No es así, Carlos? Claro que sí, Marisol, y la verdad que lo más interesante de estos eventos que se llevan a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es que no solamente participan los alumnos que ya van de salida, que van en séptimo octavo, sino que también los alumnos que apenas van entrando, que están en su etapa básica y por dar el brinco a la etapa disciplinaria, también se encuentran en estos eventos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sigan con nosotros aquí en su programa favorito del quehacer universitario, continúen sintonizándonos por Síntesis TV todos los domingos a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Esto es Sensor UABC, temporada 13. Bienvenidos una vez más a su sección favorita, Banco de Ideas. En esta ocasión, nuestro equipo de Sensor fue partícipe de un evento realizado por el Comité de Valores, donde se realizó una dinámica en la cual los estudiantes deben tomar un pequeño dulce, leer el aforismo que se encuentra en el papel y realizar una reflexión que les haya dejado. Acompáñenos. A todos nuestros estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales los invitamos a que vengan a la carpa y sean partícipes de este maravilloso Comité de Valores, donde nos están regalando pequeños chocolates con mensajes muy interesantes. Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo. Este me gustó mucho, pero sobre todo me identifiqué porque no importa lo que cualquier persona te diga o te haga o pues te quiera intimidar, siempre y cuando tú te creas seguro de ti mismo, estés confiado de lo que tú eres, de lo que tú hagas y siempre pues tengas esta seguridad, este amor propio, vas a estar bien cimentado pese a todo lo que pueda haber a tu alrededor. Tener éxito es sencillo, hacer lo correcto de la manera correcta y en el momento adecuado. La vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil porque así siempre estarás seguro de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti. ¿Cómo te sientes de estar colaborando en este tipo de eventos? La verdad me siento muy contenta porque considero que el aprendizaje más significativo que podemos tener es precisamente el contacto con la realidad, ¿no? Pues justamente tenemos aquí un alumno que está colaborando con nosotros, tenemos aquí a su intérprete. ¿Cómo se siente de estar colaborando en este evento? Bueno, yo me siento muy bien, me siento muy contento con muchas personas, todos mis compañeros, los alumnos, los maestros, me miran y dicen, ay no, intentaré comunicarme con él aunque sea sordo y todos somos iguales. Me gusta que vengan y podamos crecer en actividades. Mi nombre es María Antonia Miramontes Arteaga, soy responsable de proyectos de vinculación. Esta idea es sumar a estudiantes, a profesores en el tema de los valores. Fue necesaria la participación colaborativa de los docentes, de los estudiantes, el trabajo solidario de todos y cada uno de ellos para poder hacer posible
lo que ahorita están viendo esta mañana. Y bien, yo soy la doctora Carla Castillo Villapudua y tengo a cargo la coordinación de la licenciatura en asesoría psicopedagógica. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando para poder hacer este evento? Este evento lo planeamos alrededor de hace unos 4 meses y tenemos trabajando alrededor de un mes. Perfecto. ¿Y usted cuánto tiene dentro del Comité de Valores? El Comité de Valores yo tengo aproximadamente 2 años y desarrollamos distintas actividades. Generalmente hacemos la planeación de la agenda al iniciar el año y de esta manera vamos organizando cuáles son los eventos que vamos a realizar durante el transcurso del ciclo escolar. Mi frase es de Pablo Picasso y dice: lleva tiempo llegar a ser joven. Creo que esto es más cuando somos niños y vemos a los adultos como con sus vidas perfectas y demás, es como queremos crecer ya, es como todo tiene su secuencia o el tiempo para llegar a ser algo, en este caso llegar a ser joven. La frase que me tocó es de Arnold Tonibi que dice: el valor de la meta está en la meta propia y por lo tanto el objetivo no puede lograrse a menos que sea perseguido por su propio bien. Siempre debemos de poner lo mejor de nosotros para tener una mejor sociedad. Cabe resaltar que también se divirtieron mucho. Hola, soy Carla y el aforismo que me tocó es: un hombre pacífico hace más que uno con mucho conocimiento. Juan 23. Bueno, este aforismo nos lleva a pensar que en ocasiones es más valiosa una persona que en su actuar en el mundo y en sus relaciones interpersonales exhala armonía o paz, que a diferencia de una persona que tiene cierto grado de erudición, pero que sin embargo se relaciona con los demás de una manera arrogante, que ya implica pues cierta violencia hacia la otredad. Y bueno, amigos de Sensor, eso fue todo por nuestra sección de esta semana. Reporta para Sensor, Giovanni Sepúlveda. Y bueno, amigos de Sensor, muchísimas gracias por seguir con nosotros allá desde su queridísimo hogar. Marisol, acabamos de estar en el evento de aforismos, un evento que lleva a cabo el Comité de Valores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es un evento bastante fructífero y muy bueno para todos los estudiantes de la Facultad de Humanidades. ¿Por qué? Porque estos aforismos nos dejan un mensaje. ¿Por qué no, Marisol, hablamos un poco de lo que son estos aforismos, los dulces que dieron, que la verdad estaban muy buenos? Yo agarré como 3-4 aforismos nada más para agarrarme el dulce, pero sin embargo son muy buenos estos aforismos, estos mensajes que nos están otorgando nuestros compañeros del Comité de Valores, ¿no es así? Así es, Carlos. Déjame les menciono que los aforismos se utilizan de diferentes maneras en la vida cotidiana. Una de ellas es para ayudar a las personas a que encuentren su ámbito profesional y también ayudarlos en su vida cotidiana para impulsar las capacidades innatas que contiene la persona, para enseñar, para guiar, para motivar. Son usadas de diferente manera en cada uno de estos ámbitos de la vida cotidiana. También hay que mencionar que esto se utilizó más como un género literario. Con el tiempo se fue formando este tipo de pensamiento hacia los aforismos. Carlos, continúen con nosotros, vamos a ver lo que nuestra compañera María Chagoya tiene preparado para todos ustedes en la cápsula de A Ciencia Cierta. Recuerden que están viendo Sensor UABC, temporada 13. Hola amigos de Sensor UABC, yo soy María Chagoya y esto es A Ciencia Cierta. ¿Sabías que la escritura y la literatura no son lo mismo, aunque están muy relacionados? La escritura se ha utilizado desde la Edad de Bronce, la era de la prehistoria, mediante sistemas simbólicos. Digamos que la literatura utiliza la escritura como una herramienta para componer obras literarias. Pero en esta ocasión les hablaré sobre otra herramienta que se utilizaba en la antigüedad para plasmar la literatura. El papiro fue el medio en el que se escribía en el antiguo Egipto. Este material se extraía de una planta acuática llamada Cyperius papyrus. En la Edad Media, aparte del papiro, también se utilizaban las tablillas cinceradas. Luego vino el rollo, que después fue sustituido por el códice. Ambos eran manuscritos. Siguiendo con la Edad Media, llegó el pergamino, que consistía en pieles de algunos animales, tales como cabras.
Entre la evolución del soporte sobre el que se escribía, hubo, hay y habrá algo que intervino, y que sin ello no habría literatura. Esto es, la ciencia. Sí, la ciencia, esta parte de la cultura que siempre es la primera en levantar la mano para contestar las preguntas del profesor. Y una simple pregunta para que actúe puede ser, ¿cómo es posible que esté leyendo este libro? Pero no es una pregunta simple, es algo más que compleja. Y es que toda la historia de los tipos de papeles tiene una pequeña explicación científica. Por ejemplo, el papiro se obtiene de un tallo de la Cyperus papyrus, una planta que se origina en Egipto, en las orillas del río Nilo. El proceso de obtención, cuyo obrero debería tener una cultura científica básica, era el siguiente. El tallo de la planta se guardaba en remojo durante un determinado periodo de tiempo. Después se cortaba en tiras muy finas. A continuación se presionaba con un rodillo hasta retirar todos los desechos y finalmente se colocaban las tiras de tal forma que hubiese las mismas horizontales que verticales, utilizando la savia como un adherente. Ahora pasemos al pergamino. En realidad, el rollo y el códice se escribían en este soporte. Se obtenía de la piel de animales, pero solo se usaba la dermis, por lo que la epidermis y la hipodermis. Para el proceso de esta irradiación, la piel se introducía durante un determinado tiempo en una disolución de cal. La cal puede referirse a varios compuestos químicos, cada uno con sus respectivas propiedades, pero el nuestro, y al que nosotros nos referimos, es al hidróxido de calcio. ¿Qué es lo que produce la reacción que hay entre el óxido de calcio y el agua? Esta reacción desprende mucho calor. Gracias a esto último, se descarna la piel y se coge el tamaño deseado. Una vez más, vemos que la ciencia está presente en el soporte literario, abundando la química. Yo soy María Chagoya y esto fue A Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. Y bueno, queridos televidentes, desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio de Sensor UABC. Pero no me quiero despedir sin antes preguntarte, Juliana, ¿qué fue lo que más te gustó de este episodio? Definitivamente, Marisol, me quedo con las cápsulas de trámites y servicio, ya que me parece interesante y además relevante que todos los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California se interesen por otro idioma, por otra lengua, y asimismo recordarles que si tienen la oportunidad de seguir niveles más avanzados de lo que te pide la universidad, que lo hagan, que se interesen, ya que al fin de cuentas todos somos una comunidad, una sociedad y tenemos derecho a la comunicación sin tener barreras. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó? Bueno, déjame decirte primero que nada, Juliana, que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sin duda alguna, aprender un segundo idioma es algo fundamental en nuestra vida. Sí, hay algunas personas que no se animan por X o Y razón, pero nunca es tarde para aprenderlo, siempre está la oportunidad ahí y definitivamente siempre va a ayudar a mejorar cualquier oferta, ya sea laboral o estudiantil. Pero déjame comentarte que a mí lo que más me gustó de este episodio fue el aforismo, lo que realizó el Comité de Valores. A mí me gustó mucho que acercaran a todos los estudiantes, a todos los jóvenes y marrones a conocer más acerca de este proyecto que traen. Permitirles que conocieran qué es un aforismo, porque de hecho muchos de los que se acercaban no tenían ninguna idea de qué era. Ya cuando se acercaban, aparte de recibir un pequeño regalito extra, también se llevaban conocimiento nuevo, porque nunca es tarde para aprender. Siempre, constantemente se está aprendiendo algo nuevo. Siempre estamos en constante aprendizaje, ¿no es así, Juliana? Así es, Marisol, y tú lo has dicho, pero cambiando un poquito de tema, les recordamos a nuestro público televidente que nos siga a través de la plataforma oficial de YouTube para que vea episodios nuevos y, ¿por qué no?, darse el lujo también de ver episodios de temporadas pasadas. Que nos sigan en Facebook, en Instagram y además en Twitter, ¿no es así, Marisol? Es, Juliana. No se les olvide sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por el canal de Síntesis TV y los miércoles a las 11:30 en su repetición. Juliana, hay que despedir el programa como se debe. Gracias por haber estado con nosotros y quedarse con nosotros estos 30 minutos preparados para ustedes allá en casita. Recuerden que están viendo Sensor UABC, temporada 13.